26 de abril de 1986. Mientras el mundo dormía, algo salió terriblemente mal. Un error, un experimento. Y en segundos, todo cambió. Nadie lo sabía todavía. Pero esa noche, miles de personas ya estaban condenadas. Esta es la historia de Chernóbil. Esa noche los bomberos recibieron una llamada que parecía rutinaria, un incendio en la central eléctrica. Pensaron que era un fuego común, algo que podían controlar como cualquier otro. Nadie les dijo que el reactor número 4 había explotado. Nadie mencionó la radiación. Al llegar subieron directamente al techo del reactor. Allí encontraron fragmentos negros esparcidos por todas partes, piezas de grafito que brillaban en la oscuridad como si fueran carbón encendido. Algunos incluso los tomaron con las manos, sin protección, sin saber que ese material emitía niveles letales de radiación. En cuestión de minutos, sus cuerpos comenzaron a reaccionar. Muchos describieron un sabor metálico en la boca, seguido de mareos intensos, debilidad y vómitos. Era el inicio del síndrome de radiación aguda, aunque en ese momento ellos no tenían idea de lo que estaba ocurriendo dentro de sus cuerpos. Aún así, continuaron trabajando, apagando el incendio, cumpliendo con su deber, sin cuestionar órdenes ni retroceder. En los días siguientes los bomberos fueron trasladados a hospitales, muchos de ellos en Moscú. Al principio las autoridades intentaron minimizar la gravedad de la situación, pero los síntomas empeoraban rápidamente. Sus cuerpos cambiaban de forma alarmante. La piel se enrojecía, se ampollaba y comenzaba a deteriorarse desde el interior. Algunos ya no podían reconocerse frente a un espejo, mientras que sus familias apenas podían soportar verlos en ese estado. Aún así, muchos de ellos permanecían conscientes hablando con sus seres queridos, tratando de mantener la calma en medio del dolor. Fue fundada en 1970 en la Unión Soviética como una ciudad moderna, planificada para albergar a los trabajadores de la planta nuclear de Chernóbil. Era un lugar joven, lleno de energía, con avenidas amplias, edificios nuevos y una población de casi 50.000 personas. La mayoría eran familias jóvenes, ingenieros, técnicos y trabajadores que confiaban en la tecnología y en el futuro. La ciudad tenía todo lo necesario para una vida cómoda: escuelas, hospitales, supermercados, gimnasios, cines y un parque de diversiones que estaba a punto de inaugurarse. Pripyat era considerada una de las mejores ciudades para vivir en la región, un símbolo del progreso soviético, un lugar donde la vida parecía segura y prometedora. Pero todo ya estaba presente en el aire, en el suelo, en todo, pero no se podía ver ni oler, lo que la hacía aún más peligrosa. Con el paso de las horas comenzaron a aparecer síntomas en algunos trabajadores y bomberos que acudieron al lugar: mareos, vómitos, debilidad, pero la información no era clara, y el gobierno tardó en reaccionar. No fue hasta 36 horas después del accidente que se tomó la decisión de evacuar la ciudad. Los altavoces anunciaron que la evacuación sería temporal, que los habitantes debían llevar solo lo esencial: documentos, algo de ropa, comida para unos días. Muchos dejaron sus mascotas, sus fotos, sus pertenencias más valiosas, pensando que regresarían pronto. Miles de autobuses llegaron y en pocas horas la ciudad quedó completamente vacía. El silencio se apoderó de Pripyat. Lo que alguna vez fue una ciudad llena de vida, se convirtió en un lugar abandonado de un momento a otro, y ese regreso nunca ocurrió. Con el paso de los años, Pripyat se transformó en una ciudad fantasma. Los edificios comenzaron a deteriorarse, las ventanas se rompieron, el metal se oxidó, y la naturaleza empezó a reclamar el espacio. Árboles creciendo entre el concreto, raíces rompiendo el asfalto, animales salvajes recorriendo las calles donde antes jugaban niños. Dentro de los edificios todo quedó como en 1986. Libros abiertos en escritorios, ropa colgada, juguetes olvidados, aulas vacías, hospitales detenidos en el tiempo. Cada objeto cuenta una historia. Cada rincón refleja una vida interrumpida. Aunque la radiación ha disminuido en algunas zonas, sigue siendo peligrosa y en ciertos lugares los niveles aún son altos. Hoy en día existen visitas controladas a la zona, donde guías especializados llevan a grupos por rutas seguras, mostrando lo que quedó atrás, pero el riesgo siempre está presente. Pripyat no es solo un lugar abandonado, es un símbolo, un recordatorio de las consecuencias de los errores humanos, de la fragilidad de la tecnología cuando no se maneja correctamente, de cómo una ciudad entera puede desaparecer en cuestión de horas. Los antiguos habitantes nunca olvidaron su hogar. Muchos de ellos aún recuerdan con detalle el día en que lo dejaron todo atrás. Algunos conservaron las llaves de sus casas durante años con la esperanza de regresar, una esperanza que nunca se cumplió. Hoy Pripyat sigue en pie en silencio, como un museo al aire libre del pasado, una cápsula del tiempo que muestra exactamente cómo era la vida en ese momento, una ciudad atrapada entre la memoria y el abandono. Un lugar donde la historia sigue viva aunque no haya personas. Pripyat nos recuerda que el progreso tiene riesgos, que la seguridad nunca es absoluta, y que incluso los lugares más vivos pueden quedar vacíos de un instante a otro. Y aunque el tiempo ha pasado, su historia sigue siendo contada, porque hay lugares que nunca se olvidan. Y aunque hoy Pripyat permanece en silencio, su historia sigue hablando. Cada edificio vacío, cada objeto abandonado,
y cada rincón cubierto por la naturaleza guarda el eco de las vidas que un día estuvieron allí. No es solo una ciudad fantasma, es una advertencia, un recordatorio de lo que puede suceder cuando algo sale mal, de lo frágil que puede ser todo en cuestión de segundos. Los habitantes de Pripyat no sabían que ese día sería el último en su hogar, no sabían que estaban viviendo sus últimos momentos en una ciudad que desaparecería para siempre. Y quizás eso es lo más impactante, lo repentino, lo irreversible. Hoy solo quedan recuerdos, historias y ruinas, pero también una lección que el mundo no debería olvidar, porque Pripyat no es solo pasado, es una advertencia para el futuro, una ciudad abandonada, pero jamás olvidada. Enviados inicialmente desde la Unión Soviética y otros países fallaron rápidamente debido a la radiación, por lo que se tomó la decisión de enviar a hombres a realizar el trabajo manualmente. Estos trabajadores eran enviados en turnos extremadamente cortos que podían durar entre 60 y 90 segundos, aunque en algunos casos se extendían a varios minutos dependiendo de la tarea y las condiciones. Cada liquidador recibía instrucciones precisas, debía correr hacia el área asignada, recoger fragmentos de grafito con una pala y arrojarlos de vuelta al reactor antes de retirarse lo más rápido posible. El tiempo de exposición era cuidadosamente medido, ya que unos pocos minutos podían significar una dosis peligrosa de radiación. A estos hombres se les llegó a llamar de manera informal biorobots, debido a que reemplazaban a las máquinas que no podían operar en ese entorno. El equipo de protección que utilizaban era limitado e insuficiente. En muchos casos consistía en trajes simples, mascarillas y placas de plomo improvisadas que ofrecían una protección mínima frente a la radiación penetrante. A pesar de ello, las operaciones continuaron debido a la urgencia de la situación y a la necesidad de evitar que el material radiactivo siguiera dispersándose en el ambiente. Además del trabajo en el techo, los liquidadores participaron en la construcción del llamado sarcófago, una enorme estructura de concreto y acero diseñada para cubrir el reactor destruido y contener la radiación. Este proyecto se llevó a cabo en un tiempo récord bajo condiciones extremadamente difíciles, con altos niveles de radiación, calor intenso y riesgo constante para los trabajadores. Paralelamente, otros grupos se encargaron de la descontaminación de áreas urbanas rurales, la eliminación de suelo contaminado, la tala de bosques afectados y el sacrificio de animales expuestos. La evacuación de la población fue otro componente crítico del operativo. Miles de personas fueron trasladadas desde Pripyat y otras localidades cercanas en un proceso que inicialmente se presentó como temporal, pero que en la práctica se volvió permanente. Las familias abandonaron sus hogares con pocas pertenencias, dejando atrás una vida entera en cuestión de horas. Con el paso de los años, las consecuencias del desastre se hicieron más evidentes. Muchos de los liquidadores desarrollaron enfermedades relacionadas con la exposición a la radiación, incluyendo distintos tipos de cáncer, trastornos del sistema inmunológico, problemas cardiovasculares y daños genéticos, aunque las cifras exactas siguen siendo motivo de debate entre organismos internacionales y estudios científicos. El impacto humano ha sido profundo y duradero. El accidente de Chernóbil también tuvo repercusiones a nivel global. La nube radiactiva se desplazó por gran parte de Europa, obligando a varios países a tomar medidas de emergencia en la agricultura y la salud pública. El desastre generó cambios significativos en las políticas de seguridad nuclear a nivel internacional, así como un mayor escrutinio sobre el uso de la energía nuclear. Décadas después, el sitio de Chernóbil permanece como una zona de exclusión donde la presencia humana está restringida, aunque con el tiempo la naturaleza ha comenzado a recuperar el área. En años recientes, se construyó una nueva estructura de confinamiento conocida como el nuevo sarcófago, que cubre el reactor original con el objetivo de contener los restos radiactivos durante el próximo siglo. La historia de los liquidadores representa uno de los aspectos más significativos de este desastre. Miles de personas fueron enviadas a enfrentar un enemigo invisible en condiciones extremas, con recursos limitados y bajo una gran presión institucional. Su trabajo contribuyó a evitar consecuencias aún más graves, reduciendo la propagación del material radiactivo y estabilizando la situación en los momentos más críticos. Cercanos, los médicos reciben a los afectados sin saber que ellos mismos están siendo expuestos. No existen protocolos claros para una situación así. Los niveles de radiación son tan altos que superan cualquier escenario previsto. Algunos pacientes han absorbido en minutos lo que normalmente sería letal en mucho más tiempo. La radiación actúa en silencio. No se ve, no se siente, pero destruye el cuerpo desde el interior. Daña la médula ósea, elimina las defensas del organismo y provoca un colapso total del sistema inmunológico. Es un proceso lento, doloroso e irreversible en muchos casos. Mientras tanto, los científicos intentan entender qué salió mal. El reactor tenía fallas de diseño. Bajo ciertas condiciones, podía volverse inestable. A esto se sumaron errores humanos durante la prueba. La combinación fue devastadora. En hospitales, la situación empeora. Los pacientes presentan daños cada vez más severos. Sus cuerpos pierden la capacidad de regenerarse. Los tejidos se deterioran, los órganos comienzan a fallar.
Los médicos solo pueden observar y tratar de aliviar el dolor. La magnitud del desastre es enorme. La radiación liberada es equivalente a cientos de bombas como la de Hiroshima. Y a diferencia de una explosión convencional, sus efectos no desaparecen rápidamente. Permanecen en el ambiente, en el suelo, en el aire. Helicópteros sobrevuelan el reactor destruido, arrojando arena, plomo y boro para intentar contener la radiación. Cada vuelo expone a las tripulaciones a niveles extremadamente peligrosos. Aún así, continúan, sabiendo que es necesario para evitar una catástrofe mayor.